interpretar qué es lo que van a hacer en ese párrafo. Es decir, muchas son, como les vengo diciendo, de interpretación, algunas son de construcción, donde, como les decía al principio, algunos llegaron recién, quizás haya que construir una pregunta de investigación, ¿sí? Y quizás haya también que descubrir las variables que hay en algún párrafo, ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas podemos hacer. Gracias. ¿Sí? Y bueno, son preguntas en general para desarrollar en una hoja que les damos nosotros. Así que, digamos, se trabaja ahí. Acá no es una cuestión de memorizar, ¿no? Solamente hay que, por supuesto hay que estudiar, pero digo que es muy difícil que les preguntemos, por ejemplo, cuál es la definición de, qué sé yo, de hipótesis, ¿no? Eso no interesa, digamos, o sea, ¿qué es una hipótesis? Por ahí, sí, que ustedes lo vean en algún párrafo, ¿sí? O que tengan que, digamos, desarrollarlo, ¿no? Desde un párrafo donde no está, pero ustedes lo construyen. Entonces, ahí uno se da cuenta si se entendió el concepto o no. Más que nos interesa más eso que pedir definiciones de memoria. La verdad que acá en esta materia no tiene mucho sentido. ¿Sí? Se entiende más o menos por dónde va. Por eso es que, bueno, es importante que vayan más que nada comprendiendo, digamos, los pasos, el orden de los pasos, y seguramente mis compañeros, compañeras se lo han recordado en cada clase a ustedes, esto de observar que todos los pasos lógicos de un proceso de investigación están entrelazados. ¿Sí? A veces pasa y el apuro o los nervios de un examen nos hacen observar que algunos alumnos o alumnas ponen una variable que no aparece, ¿no? Que no aparece en el párrafo o que no aparece en su propia pregunta de investigación. Entonces decir, pero ¿por qué la sacó de la galera esta? ¿De dónde la sacó? Si no estaba antes. O no estaba en el párrafo o no la había puesto antes. Entonces te da lástima porque, o sea, viste, uno va analizando y nos toca corregir, es así, y va viendo que viene bien y aparece algo que no tendría que estar. Entonces, bueno, esas cosas uno tiene que tenerlas en cuenta, digamos. Si ya habló de una variable, sigue con esa. Si encontró dos variables, analiza esas variables o las menciona, ¿no? El tema es mencionarlas. Tampoco es, si no se lo piden, no es necesario poner eh, la definición de variables. ¿Sí? Cuando les piden las variables es que ustedes encuentren, por ejemplo, las variables en ese texto, en un breve párrafo. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Como verán, más bien de interpretación, ¿sí? Más bien de descubrimiento, de descubrir qué hay, qué es lo que está queriendo decir, qué es lo que están queriendo hacer en una hipotética investigación. ¿Sí? Yo después les voy a pasar, veo que algunos ponen sus datos, les voy a pasar un link para que se anoten tranquilos, pero más adelante, ¿sí? Más adelante, cuando lleguen todos. Así que quisiera que me confirmaran si ayer vieron variables, si terminaron con el tema de variables, cómo les fue, se entendió, ese tipo de cosas. Específicamente con lo de ayer, que está más fresco, ¿no? Uno cree que porque lo vio ayer tendría que estar más fresco, y después, si quieren, refrescamos algunos temas. Para finalizar, o más adelante,
Yo tengo una noticia que encontré hoy en un diario online que quisiera comentarles, porque esa noticia habla de una investigación, un descubrimiento que se hizo en el ámbito de la antropología, ¿sí? Sobre los primeros pobladores de América en general, ¿no? Y yo se los quiero, después se los voy a mostrar, lo vamos a ir mirando con pantalla compartida, para que vean, yo no soy antropólogo, soy sociólogo, pero lo que vamos a hacer es observar lo metodológico, ¿sí?, de esa investigación. Siempre atravesada por lo que es una noticia periodística, ¿no? Esto es, lo que yo les voy a mostrar es una noticia periodística, que tiene, bueno, varias falencias, pero a nosotros nos va a servir para encontrar algunos ejes, algunos puntos que nosotros fuimos tocando hasta ahora en la cruzada. Bueno, volviendo un poquito a lo que les había preguntado yo hace un ratito, me gustaría que, a ver, quien se anime a comentar un poquito lo que vieron ayer, hasta dónde llegaron, si se entendió. Por lo que dijo la profesora, terminamos de ver todo el temario igual ayer. Uh-huh. Vimos variables, clasificación de variables, las escalas de medición. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Aldana, si querés vos, y si no, quien quiera, quien se anime, un poco a contar, digamos, si se entendió, este último tema, digo, ¿no? El de variables, si hay algo que no haya quedado claro, que lo podamos ir, sobre el cual podamos ir recordando, repasando algo que no se haya entendido. Ahora voy a leer a Lorena. Bueno, Lorena, bueno, espero que esté mejor la situación en tu casa y si querés quedate, por supuesto. Después yo voy a pasar más adelante un link para que puedan anotar su presentismo, ¿sí? Sí. Ana, adelante. Sí, lo mismo. Yo pertenezco al grupo Impar, soy General Rodríguez y ayer hablé con el doctor y con Axel, creo que es, y Sí, también le comenté que iba a tomar hoy virtual por inconvenientes que bueno, que nos vienen al caso. Y nosotros nos quedamos, no sé qué, al grupo Impar. Yo vi la clase de ayer virtual, pero nosotros nos quedamos medios, yo al menos, no sé si mis compañeros impares están igual, con la parte de nominales y ordinales, lo que hablaba la compañera de la medición, de las escalas de medición. Los ejemplos que hicimos en clases, hicimos desde su naturaleza, o sea, hasta independiente, pendiente, si es complejo, si es simple, pero las escalas de medición ya ahí como que estoy haciendo un poquito de agua. Y a ajá, mí me bueno. gusta porque me voy un poquito más a la teoría que a lo práctico. Y ahí sé Claro. que, por lo que está diciendo, claro. Sí, Sí. Bueno, es un poco, sí, lo vas a tener que repasar un poco y bueno, ahora podemos hablar un poquito de gracias. variables, ya que vos no se entendió del todo o no quedó del todo claro. Sí, son muchas formas de análisis, ¿vieron? De las variables, porque las variables son, digamos, el centro de la investigación, es lo que se quiere conocer, y más cuando hablamos de investigaciones que tratan de, digamos, de ser complejas, ¿no? Es decir, hay investigaciones más simples como en las que se hacen en los tipos de estudio exploratorios, donde a veces, como se acuerdan que vimos tipos de estudio, no se conoce demasiado el tema y se está abordando, se están dando los primeros pasos, pero cuando ya se hicieron algunos estudios exploratorios, se comienza a definir exactamente qué es lo que vamos a querer conocer. Entonces ahí es donde los conceptos
tienen que estar un poco más claros. Es decir, tienen que estar definidos. ¿Cómo se definen? Bueno, en el mismo marco teórico, ¿sí? Uno, si va a analizar, qué sé yo, por ejemplo, no sé, digo, cumplimiento de la ley XX, ¿no? Cualquier ley. Entonces, yo quiero analizar eso. Esa va a ser mi variable. Si esa ley, si determinada ley se cumple o no se cumple. Incluso la realidad me puede mostrar que se cumple un poco sí, un poco no, en algunos casos sí, en otros no, o en algunos lugares sí y en otros no. ¿No es cierto? Incluso en cuestiones de tiempo. ¿Sí? En un tiempo, con un gobierno se cumple una ley y con otro gobierno no se cumple. Pasa en la realidad, es parte de, lamentablemente es así. Pero en algún sentido es normal. ¿Sí? Entonces nosotros queremos observar si el cumplimiento de determinada ley, la ley, qué sé yo, XX, digo cualquiera para no, que no nos, el tema no nos desvíe del punto metodológico. Nosotros queremos conocer ese cumplimiento de la ley, entonces, de una determinada ley, entonces vamos a notar qué es lo que nosotros observamos, qué es lo que nosotros vamos a interpretar como cumplimiento de la ley. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no sé, la cantidad de casos en los que se aplica, la cantidad de casos en los que no se aplica, ante casos reiterados, por ejemplo, eso podría ser uno. Es decir, ahí estaríamos contando casos. También podríamos establecer por jurisdicciones, ¿sí? En determinadas jurisdicciones se cumple con más asiduidad, en otras no. Entonces, ahí tendríamos otra variable para observar, ¿sí? El cumplimiento de esa ley, la variable jurisdicciones. Yo recién les mencionaba el tiempo, ¿sí? Con determinados gobiernos, es decir, en determinado momento, en determinados años se cumple determinada ley, en otros no. Tendríamos que también tener una categoría relacionada, una variable que tenga un nombre relacionado con el tiempo, porque también estaríamos analizando el tiempo. Después, de acuerdo al gobierno, esto pasa, ¿no? No, creo que no lo estoy inventando, digo. Con determinados gobiernos se cumplen algunas leyes más y otras menos. Esto también sucede. Entonces, o determinadas corrientes políticas, ¿sí? Digo determinados gobiernos que es más amplio. Quizás en los gobiernos que hubo aquí de facto no se cumplían determinadas leyes, que después con gobiernos más democráticos sí. Entonces, de acuerdo al color político también, entonces ahí tenemos otra variable. Entonces, volvemos un poquito hacia atrás, para que no sé si esto es claro, lo que les estoy diciendo o no. Ustedes vayan diciéndome si se entiende o no se entiende, porque si no cambiamos de ejemplo inmediatamente. Hasta ahí les mencioné más o menos algunas variables, ¿sí? Pero esas variables tienen que estar definidas en un marco teórico. Porque nosotros podemos establecer sobre un tema, podemos analizar una variable. Podemos analizar 2, 3 o 4. Nuestra investigación va a ser cada vez más compleja. Pero podemos hacer una buena investigación con una variable, con 2 variables, ¿sí? Pero no podemos establecer 10 variables y después no analizarlas en profundidad. Por eso es que en nuestro marco teórico nosotros vamos a definir exactamente qué entendemos por esa variable. Entonces, en el ejemplo imaginario que yo les doy ahora, podríamos decir, bueno, la variable sobre el tema cumplimiento de la ley XX, se analizarán
3 variables, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, una de las variables va a ser las jurisdicciones, otra es el tiempo, que puede ser, por ejemplo, también con más celeridad o menos celeridad. También el tiempo en que se cumple una ley también es algo que se puede medir. Y por último, no sé, el color político, como le decía yo, ¿no? Podemos ponerle el nombre que quiera, o el gobierno o el tipo de gobierno que está ejerciendo el poder en ese momento. ¿Sí? Que eso también podría influir en el cumplimiento de determinada ley. ¿Sí? Bueno, son 3 variables, ¿no?, que uno tiene que definir en el marco teórico. Entonces, quien lee esa investigación va a decir, la analizaron con estas 3 variables. Está bien, digo, no voy a buscar otras variables que a mí me interesan porque en la investigación lo dejaron muy en claro que van a tomar solamente estas 3 variables. Entonces, uno lee e interpreta hasta dónde llega esa investigación. ¿Sí? Esto es para propios y para los propios, para los que hacen la investigación, ordena, ¿no? Nos permite, digamos, ordenarnos en lo que vamos a hacer, organizar el trabajo, y también para quienes están afuera, para quienes van a leer posteriormente, les permite conocer hasta el alcance de la investigación. ¿Sí? Para saber qué se investigó, hasta dónde llegó, y si una variable no se tocó, digamos, ese tema, esa variable no se investigó, no lo vamos a reprochar porque no la habíamos puesto. ¿Sí? A menos que esa invariable sea muy, muy importante y se nos pasó o no tuvimos las herramientas, ya sea materiales o humanas, o ambas cosas, como para realizar esa investigación, para incluir esa variable que para otra persona podría ser importantísima. ¿Sí? Es decir, que en toda investigación tenemos que dejar muy en claro qué es lo que vamos a investigar. ¿Sí? Dejar bien en claro en el marco teórico la definición que nosotros vamos a entender por cada una de las variables. ¿Sí? Si salimos de este ejemplo y nos vamos a las variables más simples, que seguramente con las que nosotros siempre empezamos la explicación de las variables más simples, ¿no? Las que tienen que ver con las personas, edad, sí, peso, altura, color de cabello, ese tipo de cosas, género, ¿sí? Bueno, ese tipo de variables, ¿sí? Nosotros tenemos que, si hiciéramos una investigación cualquiera, así como con el ejemplo anterior que les di, como con lo que estoy diciendo ahora, también en el marco teórico tendríamos que registrar, definir exactamente qué es lo que nosotros entendemos por cada una de las variables que querramos conocer. ¿Sí? Perdón, o sea, la definición, ponele, color de cabello, ¿qué entendemos nosotros por color de cabello o objetivamente? La idea de objetivamente es siempre interpretada por el que escribe, ¿sí? Tampoco podemos poner cualquier cosa, pero es lo que nosotros vamos a entender por. Perfecto. Es decir, si yo pongo color de cabello no voy a poder interpretar cualquier cosa tampoco, porque la investigación no va a tener ética o va a estar mal realizada, ¿sí? Va a ser criticada y incluso por quienes financian la investigación, que van leyendo avances siempre, te van a decir, mira, estás poniendo cualquier cosa. O sea, siempre yo lo sacaría de la objetividad, porque la objetividad la vamos a encontrar, ¿sabes dónde? En los pasos lógicos de la investigación. Eso es lo que nos va a dar
la objetividad. ¿Sí? Bárbaro. Ana. Perdón, la pregunta. Sobre ¿Sí? el ejemplo que usted dio, que son las variables, de acuerdo a al tema que planteó, que yo anoté jurisdicción, tiempo y color político, para poder ir analizándolas, como para un ejemplo, la jurisdicción, que sería la variable, la categorización, o sea, a ver si estoy tan errada, según la naturaleza, jurisdicción sería cuantitativa, por ejemplo. Un ejemplo le La doy. jurisdicción está hablando de el espacio Sí. geográfico. Por lo Y según, tanto, tendría que, sí, no podría ser cuantitativa, porque no estamos hablando de cantidades. Estamos hablando ok, de cuál jurisdicción, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, incluso saliendo de ese ejemplo, ¿no? Si digo, bueno, vamos a analizar los tribunales de Lomas de Zamora, de San Martín, ¿qué otros tribunales hay? No sé si hay en Quilmes, no lo sé. sí. ¿Sí? Y del espacio, Termino esta idea. perdón, sí. Si yo hablo, por ejemplo, de tribunales de acá y de allá, ¿no? Digo, bueno, son todos tribunales, entonces, digo, no estoy contabilizando, estoy diciendo Okay. que hay una diferencia no cuantitativa, sino cualitativa, ¿sí? Lo que importa es que son diferentes, están en diferentes espacios geográficos, ¿sí? Y no estoy midiendo ahí algo cuantitativo. Bien, gracias. Así que se asemejaría a un nivel de medición que podríamos decir que es nominal. ¿Por qué? Porque la Perfecto. diferencia está en los nombres de los tribunales. ¿Se entiende, más o menos? Sí, gracias. Nada. Bien, en este ejemplo simple de cuando uno quiere conocer a una persona y se fija en algunas variables de las comunes, ¿no? Qué sé yo, edad, peso, altura, color de cabello, etcétera, ¿sí? Ahí también, por ahí es más fácil, explicarlo de esa manera. Tenemos diferentes niveles de medición, ¿sí? Si yo quiero conocer el color de cabello de una persona, ¿sí? Estoy hablando de una variable que es nominal. Si no le voy a contar la cantidad de cabellos, ¿sí? Quiero ver, por ejemplo, el color. Entonces, lo que observo ahí es que son distintos colores y la diferencia en la categorización, como decía recién muy bien Ana, la categorización de esas variables, ¿sí? Está dada por las diferencias en los distintos colores, que puede ser, qué sé yo, negro, castaño oscuro, café, qué sé yo, rubio, pelirrojo, ¿sí? Blanco, señor canoso, ¿sí? Entonces, los distintos colores son las distintas categorías de la variable color de cabello, ¿sí? Todos tienen en claro, ¿no? Esto de las categorías, porque lo trajo acá Ana y no lo habíamos mencionado todavía. Pero si hablamos de variables, no podemos dejar de hablar de categorías. ¿Sí? ¿Lo tienen en claro? Si no dicen nada, yo entiendo que sí. No sé por qué entiendo que sí, si no dicen nada, pero cualquier cosa, levanten la mano o digan algo, así vamos viendo si se entiende o no. Las categorías de las variables son importantísimas. Yo siempre explico las variables, por ahí mis compañeros de otra manera, ¿no? Pero siempre coincidimos en todo, en que son conceptos las variables. Yo quiero analizar algo de la realidad y lo defino como un concepto. Y ese concepto tiene la propiedad, la necesidad
de variar. Y lo que yo quiero ver en mi investigación es cómo varía. Porque existen conceptos que son constantes, hago así hacia un lado, constantes, y otros que son variables. ¿Sí? Si yo digo, voy a hacer una investigación sobre X tema, en el 2021, en el año 2021, el concepto 2021 va a ser una constante. No me voy a salir de ese año. ¿Sí? Lo que yo quiero ver es qué pasa con alguna variable que quiero analizar y que tiene la posibilidad de variar durante ese año, pero que yo no conozco su variación. Por eso es un concepto variable. Tiene que tener la posibilidad de variar. Para que exista algo variable, tiene que tener mínimamente la posibilidad de variar en dos opciones. ¿Sí? Dos opciones es lo mínimo para que sea algo que varía. Si tuviera una sola opción, ya es algo constante. Creo que, no sé si les sirve esta forma de verlo. Para mí me parece que es para interpretarlo, no para aprenderlo de memoria, ya se lo repito, digo. Me parece que es claro esto de verlo así, de esta manera, porque uno puede entender, digamos, que en toda investigación hay cuestiones que uno tiene que definir y que van a ser constantes, y otras que son variables, que son el centro, que es lo que yo quiero conocer, que es lo que no sé. Entonces, en ese sentido, me interesa lo que puede llegar a variar y cómo. ¿Cuántas categorizaciones? Cada una de las opciones de variación de una variable son categorías. Se las llama categorías. ¿Sí? Esas categorías tienen que tener una serie de características, ya sea que ustedes las construyan, las lean en una investigación, o que las tengan que hacer en un parcial. ¿Sí? Si les dicen, bueno, póngalas, categorice determinadas variables. Por ejemplo, edad, ¿no? La variable edad, bueno, tiene infinitas, no infinitas, ¿no? Porque si hablamos de edad de los seres humanos, bueno, no son infinitas, pero sí podemos hacer una categorización que incluya las edades, los rangos de edad más comunes. Por ejemplo, si habláramos de niños de primaria, niños y niñas de primaria, ¿sí? No vamos a hacer una categorización que diga, por ejemplo, de 0 a 3 años, de 4 años a 6. Ya arrancamos mal. ¿Se dan cuenta por qué? Porque estamos hablando de niños de primaria, es decir, que nuestras unidades de análisis, ¿se acuerdan de las unidades de análisis? O no lo vimos todavía, ¿no? Que son, las unidades de análisis son las personas que nos van a dar los datos, lo que nosotros vamos a investigar. Las unidades de análisis no forman parte de ese grupo, ¿sí? Los niños de 0, 1, 2, 3 años, y 4 y hasta 5, no forman parte de un grupo de primaria, de escolaridad primaria. Por lo tanto, nuestra categorización en niños de primaria tendría que ser, por ejemplo, 6, 7, 8, hasta 12 años. ¿Sí? Podrían poner y más por si hay algún repetidor o algún caso especial y que lo podamos incluir. ¿Sí? Incluso se pueden armar las categorizaciones, las arma el investigador. Por lo tanto, si necesita hacer grupos de categorías, ¿sí? Por ejemplo, lo puede hacer. Por ejemplo, si yo dijera niños y niñas de primaria, podría armar una categorización que dijera de 6 a 8 años, de 9
a 10 y de 11 a 12 y más, ¿no? Por si hay uno que tenga alguna edad, haya repetido y tenga 13 ya en la primaria. Podría ser que haya algún caso. ¿Sí? Entonces, fíjense, hice como 3 rangos de edad, que son 3 categorías. ¿Sí? Entonces, podría armar cada categoría de la variable edad por año, ¿sí? Poniendo cada año diferentemente, ¿sí? 6, 7, 8, 9, y así. Pero también podría armar casos conjuntos, rangos de edad, y es también si tienen que ver realmente con el grupo que estamos investigando, está bien. Y el investigador va a organizar esa información de acuerdo a lo que necesite. ¿Sí? Sí, profe. Quería hacer una consulta, más bien una duda de que tengo. ¿Sí? Si yo elijo un tema, por lo menos el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y elijo una problemática como, por ejemplo, la atención en la salud pública es mejor que o sea, que la atención del sistema privado. Ahí serían 2 variables. ¿Cómo lo puedo categorizar? Bueno, el tema ahí es el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. Sí. No vamos a salir ahí, esa es una constante, puede ser el tema. Ajá. Lo que vos querés saber es sistema privado y sistema público. Entonces, la variable podría ser tipo de sistema de salud. Entonces, cuando pones tipo, ya estás dando a entender que vas a categorizar en 2 grandes polos, podemos decir, ¿no? Sistema público y sistema privado. ¿Sí? Sí. ¿Está bien ahí? Muy bien. Ahora, después vos podés también relacionar con otra variable que podría ser nivel de atención sí, nivel de atención en cuanto a la calidad. ¿Sí? Entonces lo relacionas, si la investigación da, es decir, si tenés datos como para investigaciones previas que te avalen para hacer esa investigación, le podrías agregar otra variable que fuera nivel de atención. Entonces, ya sea en cada una de las categorías de la variable sistema de salud o tipo de sistema de salud. Entonces, ¿cómo se dice? El nivel de salud podrías dividirlo en alto, medio y bajo, o nivel de atención, digamos. Nivel de atención en la salud, alto, medio y bajo. Entonces, tu investigación te va a decir, por ejemplo, qué sé yo, que te puede dar cualquier cosa, ¿no? El nivel de salud en el sistema público es mediano, qué sé yo, medio. ¿Sí? Claro, esas serían las dimensiones, por así decirlo. ¿Cómo? Esas serían las dimensiones en lo que es la atención. Sí, vos lo podés armar como quieras, digamos. Es decir, a veces una misma variable en una investigación puede ser una variable en sí misma y en otra puede ser una dimensión. ¿De acuerdo? Lo que vos decís es muy correcto porque no es fácil, digamos, la idea de alto, medio, bajo es un resumen de datos. ¿Sí? O sea, vos no podés investigar y ¿qué le vas a preguntar, por ejemplo, a un hospital, ya sea público o privado, cómo es su nivel de atención, alto, medio, bajo? Y por más que te respondan, digamos, esa respuesta no va a ser muy confiable. Vos vas a tener que hacer, como bien me trajiste vos acá, la idea de dimensiones, ¿no? Donde habrá que investigar otras cuestiones cuyo resultado sería nivel de atención, ¿sí? Es decir, nivel de atención, que podríamos resumir en alto, medio y bajo, es un resumen, es decir, sería una variable
compleja. ¿Por qué? Porque con una sola respuesta no podemos llegar a la conclusión, a una conclusión. Por más que la misma institución te responda. Claro, ¿Sí? claro, porque ahí en lo que Está muy es bien lo que vos trajiste acá, sí. las dimensiones sería por lo menos la calidad de servicio en la recepción, y uno de los indicadores sería por lo menos atención las 24 horas. Sí, podría ser, sí, sí. Si tiene o no tiene atención las 24 horas, la celeridad de atención, es decir, si te hacen esperar 4 horas o te atienden en menos de una hora, por ejemplo, en casos normales. Sí. ¿Sí? Eso también podría ser la celeridad del tiempo de atención. Yo hago una pregunta, perdón. Sí, ¿Otra sí, pregunta? Ana, sí, adelante. Sí, con respecto al ejemplo del compañero que usted habló de la variable compleja porque necesita como desglosar de algún modo, ¿no? O sea, todo. ¿Con esa variable es suficiente o también tenemos que poner si la variable es una sola variable? No, no es una variable, es una categoría de la variable, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que estar agregando, se me cae el celular, pero estoy con él, perdón. Sí, sí, ya vi. También tenemos que ver que si es según su naturaleza. También mi duda es, en este caso, como él hizo trajo dos variables, y yo tengo la gran duda que no puedo entender, por ejemplo, si me preguntan si son independientes o dependientes. En este caso, ¿cuál sería dependiente y cuál sería independiente? De acuerdo a la formulación que hizo el compañero, ¿podríamos ahí sacar esa categorización también, esa categoría? Bueno, muy buena. Ahora trajiste otro tema muy interesante. Está muy bien que lo hayas traído. Fíjate, la segunda variable, pobre al compañero se la metí yo así, como para complejizar, y está muy bien porque él sacó el tema de las dimensiones, porque no son las variables, se dividen también en complejas y simples. ¿Sí? Sí. Las que son simples, son las que pueden en general responderse con una sola pregunta. Si yo te pregunto la edad, que no lo voy a hacer, y vos me respondes, la edad es una variable simple. Simple. ¿Sí? Ahora, si dijimos nivel de atención en la salud, como veníamos contando, es una variable compleja porque necesita indicadores, ¿sí? Necesita dimensiones, que son, algunos las llaman subvariables, ¿sí? Pero son variables que también independientemente tendrán su categorización, necesitan su categorización, ¿sí? Porque si dijimos, una que había dicho Ernesto, ¿qué dimensión habías dicho sobre la calidad de servicio en la recepción? La calidad, ahí está, la calidad. Bueno, si hacemos una dimensión que hable de la calidad del servicio, vamos a tener que categorizarla en una calidad alta, mediana o baja. ¿Sí? Si hablamos de la celeridad que yo agregué ahí, el tiempo de respuesta, es decir, para el servicio, vamos a tener que quizás resumirlo en alto, no, celeridad no, en, qué sé yo, eficiente o mediano o poco eficiente, de acuerdo, que va a ser también un resumen de acuerdo a la cantidad de tiempo que tarde, ¿sí? en atendernos, ¿sí? Como les decía yo, si te dejan 5 horas en la guardia o más o menos en menos de una hora te pueden atender. Eso es muy importante también. Entonces, ahí también hay que categorizar, hay que crear categorías también, ¿sí? Entonces, tenemos variables que son complejas, variables que son simples. En las complejas, muchas veces se crean dimensiones, que son subvariables, y que también hay que crearles o buscar las categorías de esas subvariables, ¿sí? O sea que si ustedes les tocan en el examen algo parecido,
bueno, fíjense primero si es simple o compleja. Si encuentran que es compleja, entonces vayan pensando si se lo pide la pregunta, si no es necesario, si necesitan crear las dimensiones y sus categorías. Solo si se lo pide la pregunta. Después, eso por un lado. Después, para responder lo que decía Ana recién acerca de independiente y dependiente, sí. Siempre estamos hablando de un tipo de estudio mínimamente correlacional, de donde mínimamente tenemos que tener dos variables. Sí. Una va a ejercer el papel de independiente en esa relación y la otra de dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, a ver si lo podemos descubrir en este ejemplo. En este ejemplo. Sí, el del tema de la salud que trajo acá Ernesto. Si dijéramos, a ver, primero estábamos hablando del tema de los sistemas de salud, ¿no? Entonces tendríamos que crear una relación entre sistema de salud y nivel de atención. ¿Sí? Lo mejor cuando uno tiene dudas sobre cuál es independiente y cuál es dependiente es pensar cuál ejerce alguna influencia sobre la otra. ¿Qué variable ejerce una influencia sobre la otra? Y lo que conviene es hacerlo y dar las vueltas, a ver si tiene sentido. ¿Sí? Porque a veces uno puede pensar en una relación lógica, pero no tiene sentido, entre dos variables, digo, ¿no? Yo antes hacía un viejo chiste, bueno, esto tenía más sentido cuando estábamos en lo presencial, ¿no? Acerca de una persona que tiene, si tiene mucho dinero, cambia de sexo, una cosa así era, bueno, ahora ya me olvidé medio. Entonces, porque cambia de sexo porque tiene mucho dinero o tiene mucho dinero porque cambia de sexo. Bueno, una cuestión medio ridícula que la hacía bien hace un tiempo. Pero fíjense, la idea central es dar vuelta, ¿no?, las variables a ver dónde hay un sentido. ¿Sí? Tiene que tener sentido, por ejemplo, en este ejemplo. A mejor nivel de salud, ¿cambia el tipo de servicio? ¿Pasa de público a privado o de privado a público? ¿Si es mejor o peor? Y en esa variable es dependiente. Así como está dicho, no tiene mucho sentido, porque un nivel de salud, por ejemplo, alto, no hace que algo sea, o sea, no hay relación directa con No hay un relación tipo directa. de servicio público o privado. ¿Qué quiero decir esto? Que puede haber servicios públicos muy buenos, pero también muy malos, o servicios privados de nivel muy alto, muy buenos, o también muy malos. Es decir, no hay una relación así visto así. Ahora, si lo damos vuelta, si decimos que a mayor, digamos, nivel de atención o mejor nivel de atención, hay un cambio, se asocia eso con un nivel con un tipo de servicio privado o público, ahí podríamos, depende dónde, depende qué investigación, ¿sí? Hay mucha gente que cree que el servicio privado es mucho mejor que el público. Entonces, si encontrara que el nivel de atención es alto, va a decir, miren, hay más servicio privado, ¿no? Si encontramos que también hay muchos servicios privados, hay mayor cantidad de servicios privados y hay mayor cantidad de nivel alto de atención, entonces
la gente va a decir, ven, hay una relación entre el nivel alto de atención y el servicio privado. Pero hay muchas investigaciones que también dicen que el servicio público es mejor. Entonces, también si encontramos un nivel alto de atención, ¿sí? Mayor nivel de atención alto en el servicio, en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y encontramos que la mayor cantidad que hay de prestadores están en el servicio público, en el sistema público, también podemos asociarlo. ¿Sí? Depende de lo que dé la investigación. Y si la segunda variable fuese de naturaleza cuantitativa, que el servicio público tiene una cantidad, un resultado exacto de recuperación, ¿sería dependiente? Mira, una variable así, compleja, sí. No es de este tipo, no es estrictamente cuantitativa, porque está construida con dimensiones y en esas dimensiones puede haber algo cuantitativo y puede haber algo cualitativo. Entonces ya no es estrictamente, no va a ser estrictamente cuantitativa. ¿Sí? Un típico ejemplo, seguro que ayer se lo dieron, se lo mostraron, es si hablamos del nivel socioeconómico. Seguro que ayer lo mencionaron, porque es un típico ejemplo de una variable que es compleja de analizar, porque uno no va a la... Es simple o compleja. Uno va a una persona y le dice, ¿vos de qué nivel socioeconómico sos? Y la persona va a decir, qué sé yo, medio, no sé, pero es lo que te diga. Entonces, ya va a depender si le crees o no. Entonces, una cosa es, no se puede responder esto con una simple pregunta. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis con dimensiones, y esas dimensiones pueden hablar de algo cultural, pueden hablar de cantidad de propiedades, de lo cultural como cualitativo, la cantidad de propiedades como cuantitativo. Sí. El salario que gana o sus ingresos, cuantitativo. Qué sé yo, otro tipo de, no sé, de relaciones más cualitativas que tenga que ver con, no sé, otra cosa, no importa. Acá tenemos entonces diferentes cuestiones que son quanti y quali y que conforman todo eso una variable que tiene que ser el nivel socioeconómico, se tiene que resumir todo, sintetizar en una categorización que sea alto, medio o bajo. ¿Sí? Y entonces, esta variable va a tener que ser ordinal. ¿Se acuerdan? De los niveles de medición. Nominal, ordinal, intervalar. Intervalar tenía que ver con lo cuantitativo. ¿Se acuerdan? Sí. Ordinal era lo cualitativo, pero que tenía unas jerarquías, un orden. Acuérdense que yo dije alto, medio, bajo, en las categorías que no se pueden mezclar, ¿sí? Alto, medio, bajo. Tienen un orden, ¿sí? Ya sea alto, medio, bajo o bajo, medio, alto, es lo mismo. La jerarquía continúa, ¿sí? Y después están las nominales que solamente se diferencian por su nombre. Entonces, esos son, digamos, los tres tipos. Estamos haciendo ahora, pasamos a hablar un poco de las variables, sobre el nivel de medición. Bien, entonces, para diferenciar, resumiendo, para diferenciar las que son, según el papel que cumplen en la hipótesis, que puede ser independiente o dependiente, hay que mirar, observar que si hay dos variables, mínimamente, tiene que haber dos variables, si no, no se puede hacer, y observar cuál influencia a la otra, o qué variable influencia a la otra. Si no nos queda claro,
tendríamos que dar las vueltas para ver, digamos, el tema es que haya una relación. No estamos buscando causa acá directamente. No estamos buscando causa, estamos buscando que haya una relación entre una y otra, que una influencia a la otra. ¿Sí? Hay influencia entre esas dos. No podemos decir que una sea la causa de la otra, en las que veníamos trabajando sobre el tema de la salud. ¿Sí? Solamente podemos decir que puede haber una influencia de acuerdo a muchas cosas. ¿Cuáles son las causas? No las tenemos en cuenta acá. Acá solamente estamos viendo si hay influencia entre una y otra. Si quisiéramos observar, ir profundamente a ver cuáles son las causas, tendríamos que hacer una investigación explicativa y agregarle algunas variables más que no están contempladas. ¿Sí? Qué sé yo, el presupuesto nacional, las cuestiones culturales acerca de lo que la gente cree en los servicios de salud privados y públicos, la historia del país, si es Argentina, bueno, era Argentina porque era la provincia de Buenos Aires, la historia de la provincia de Buenos Aires en relación a su sistema de salud, puede ser tradicionalmente público o tradicionalmente privado, ¿no? Habría que ver cuál tiene mayor influencia, y todo eso son variables nuevas que se agregan. Entonces, por eso se suele decir que las explicaciones, los tipos de estudios explicativos son muy complejos, mucho más complejos que los correlacionales, y que se observan poco, digamos, o sea, porque hay que tener en cuenta muchas más variables. Y es difícil que no se nos escape una variable importante o que no la hayamos podido investigar, porque es compleja, porque los datos son difíciles, el acceso a esos datos es difícil, ¿sí? Porque tendríamos que usar alguna técnica que con la cual no estamos familiarizados o no podemos acceder. Entonces, por eso es que se dice que los estudios explicativos son los más difíciles, los más complejos. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿Ernesto quedó claro más o menos? Ahí voy. No sé si le quedó claro a Ernesto o lo que hablamos. Bueno, ahora cuando... Sí, Alejandra, dale. Sí, profe, sí, sí. Sí, sí, es nivel de atención, ¿no? Y lo mide la propia empresa, pero los datos no son corroborados, o sea, no son científicos, son datos. No están basados en nada que pueda ser comprobado, digamos. Es una sensación de la persona, ¿sí? Por ahí el servicio es excelente y justo, qué sé yo, el recepcionista me miró mal y digo, ay, qué mal que me miró. Les voy a poner de bronca nomás, les voy a poner que me atendieron mal. Pero bueno, o lo contrario, ¿no? Qué sé yo, te cae bien alguien que te atendió, o te atendieron rápido también, puede ser. También puede ser rápido y mal, ¿eh? Ojo. No. Pero es una forma de medición. Es una forma de medir. ¿Qué estás midiendo? La empresa quiere saber qué es lo que las personas, los clientes o los pacientes opinan sobre la atención, sobre algo, cualquier cosa, por ejemplo, sobre el nivel de atención, ¿sí? Algunos son más complejos, te preguntan si fuiste atendido, si se respondieron todas
los cuestionamientos o se resolvieron los problemas que fuiste ahí a resolver. Esto en muchas oficinas públicas también se está usando, pero no, ya te digo, no tiene que ver con una investigación científica, es un sondeo o un... Sí, algo interno, podríamos decir, ¿no? Es algo de la empresa que después ellos lo usarán como datos propios, pero no podemos decir nada sobre eso porque no sabemos cuántas personas entran, ni están registradas, no sabemos en qué se basa eso también. Porque ya te digo, que te hagan una pregunta, con una pregunta vos tenés que resolver cómo te atendieron. ¿Te atendieron bien, mal, regular? Bueno, a mí me parece que me atendieron regular, y pongo regular. Entonces es una sensación mía, y quizás me atendieron muy bien, pero a mí me pareció que me atendieron regular y pongo regular. Entonces es una sensación totalmente subjetiva. Es como lo mismo que, qué sé yo, si te preguntan algo y vos lo respondés, pero está bien, se respondió, esa variable se respondió es una variable simple, se respondió con una sola pregunta, pero no es, digamos, no se puede contabilizar. Siempre una investigación, nosotros, esto es primera clase, regreso a primera clase. Todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo estamos preguntando, ¿sí? De hecho, yo les podría poner ahora un link para que ustedes respondan. ¿Cómo fue la clase? ¿Estuvo buena? Y ustedes van a responder seguramente excelente, ¿no? Bueno. Pero es una sensación subjetiva, digo, no, porque yo no les pregunté nada más, ¿sí? Quizá alguien se sintió cómodo y puso que le fue bien, pero no entendió nada. Entonces, por lo contrario. Entonces, no es muy objetivo. El censo sí es una investigación compleja, tiene 3 grandes variables. Esto lo cuento todos los años. Yo participé en el anterior censo, en el de 2010, fui instructor de censistas y bueno, teníamos que aprender el censo exactamente para transmitirlo a las personas que iban a hacer las encuestas casa por casa. Así que ahí nos dieron a conocer todos los pormenores de lo que se preguntaba. Te hablo del anterior, ¿no? En el anterior se hacía una pregunta, se hacían 3 cuestionarios sobre 3 variables: población, vivienda y hogares, ¿no? Entonces, cada cuestionario estaba relacionado con una de las 3 variables. Y cada cuestionario tenía preguntas sobre población, ¿sí? Que tenían que ver con los orígenes familiares, ¿sí? de cada persona, ¿sí? Después sobre vivienda, la vivienda en términos materiales, ¿sí? La relación con la vivienda, si era, qué sé yo, era la persona era propietaria, alquilaba o ocupaba de hecho el lugar, cómo era el techo, el piso, las paredes, ¿sí? Si eran de material. Todo esto de acuerdo a lo que las personas informaban. Y después, la última variable era sobre hogares, cómo estaba compuesto el hogar, ¿sí? Si había alguna persona ausente, si sabía dónde había pasado la noche anterior, ¿no? Porque es una medición que se hacía teniendo en cuenta un elemento temporal, que era la hora 0 del 27 de octubre de 2010. Entonces, todas las preguntas estaban relacionadas con usted el 27 de octubre a las 0 horas pasó la noche acá, bueno, sí o no. Entonces sí, y anotaban a todos los que pasaron en ese hogar, ¿sí? En ese horario, y en ese día y en ese horario.
Es decir que esos 3 cuestionarios tenían cada uno preguntas sobre esas 3 variables. Esas 3 variables en esa investigación no estaban relacionadas. Es decir que el censo mismo, ese censo era una investigación con un tipo de estudio descriptivo simple. ¿Sí? Se analizó 3 variables, pero en esa investigación no había preguntas que relacionaran las variables. Luego, cuando se terminó, cuando los datos se difunden, empiezan a hacer otras investigaciones donde esos datos se empiezan a entrecruzar y salen mucha más información rica para comparar, ¿sí? Y incluso hay otras investigaciones que comparan censos. Entonces, el más clásico, la información más conocida es la de aumento o disminución de la población, ¿vieron? Siempre dicen, bueno, aumentamos en tantos millones, ¿no? Teniendo en cuenta las tasas de natalidad, de mortalidad, etc. Bueno, el anterior tenía una novedad que era las preguntas sobre las relaciones, ¿cómo se dicen? Los ancestros, es decir, los orígenes de las personas, y había una pregunta exacta acerca de si había algún un afrodescendiente, si la persona era afrodescendiente o no. ¿Sí? Porque resulta que hay cierta población afrodescendiente, pero como estuvo siempre minimizada y oculta, ¿sí? Pero no digo que era una gran cantidad, pero sí están. Entonces, se intentó, digamos, visibilizar es un dato de la realidad, ¿no? De la población argentina. Así que interesante e importante. Entonces, esa era la novedad que tenía. Y la otra novedad era, bueno, el método. Había que escribir de una determinada manera para para que todos los cuestionarios sean colocados en unas computadoras que iban a realizar análisis rápidos de todos los cuestionarios. Entonces, había que escribir, los censistas tenían que escribir cada palabra, cada letra de determinada manera para que pueda ser leída por esa computadora. Incluso les daban un lápiz especial, lápiz negro especial, cuya tinta podía ser leída por esa computadora. Así que eso eran algunos de las novedades que traía ese censo, ¿no? Así que bueno, el de ahora parece que es otro nivel, ¿no? Ya estamos atravesados por internet y por la tecnología, digamos. Así que bueno, nada, esas son algunas cuestiones. Y bueno, pero el censo sí es una investigación científica, es una investigación descriptiva simple. Muy bien. Bueno, sobre los otros temas, tipos de estudio, preguntas de investigación, hipótesis. Ya hablamos un rato largo sobre variables. Paradigmas, no creo que haya preguntas sobre paradigmas, pero paradigmas, después está, ¿qué otro tema? Contextos también. A veces se hace alguna pregunta sobre contextos. ¿Se acuerdan? Contexto de descubrimiento, de justificación, de aplicación. Son los contextos de la ciencia. Es posible que les den un párrafo y les digan, bueno, ¿en qué situación están en esta investigación imaginaria? Digamos. Entonces ustedes ponen ahí, bueno, situación de descubrimiento o de justificación o de aplicación.
Entonces, de acuerdo a lo que diga ese párrafo. Eso puede ser también. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Algo que no se entienda? Yo tengo una consulta. Entonces, el parcial Sí. normalmente va a ser que nos dan una situación o un ejemplo de investigación y nosotros vamos a tener que definir el contexto que es, el tipo que es. Digo, a Sí, eso. puede haber, sí, puede haber algunas preguntas así, donde tengan que encontrar, o yo digo siempre construir, ¿no? Construir la pregunta de investigación, y de ahí, bueno, encontrar la hipótesis, las variables, ¿sí? Pero también, bueno, alguna que indique esta investigación es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Que puede ser lo que estoy diciendo es que puede haber también preguntas de multiple choice, ¿sí? Algunas que otras, no muchas, pero algunas que otras también, donde, bueno, hay Listo, que listo. elegir, ¿sí? No, yo También por puede no haber ser. entendido si nos iban a dar para desarrollar también o solo ejemplos y nosotros, digamos, más o menos indicando. Puede haber, acerca de desarrollar, lo que máximo puede haber es justificar alguna respuesta. Puede haber, a veces no, pero alguna, o sea, cuando son multiple choice no se justifica, se pone solamente, pero en otras puede haber alguna de justificar por qué se eligió tal respuesta, pero no es, no siempre hay. Lo que seguramente no va a haber es preguntas sobre definiciones, sobre conceptos. ¿Cuál es el concepto de variable? Esto no interesa, digamos, las respuestas así memorísticas. Nosotros no, en esta cátedra no. Porque no tiene sentido. La idea es justo lo contrario, la comprensión. Yo tengo dudas, perdón, sobre la unidad del problema de la investigación. Sí. Porque me quedó ahí como medio sobre las preguntas, ¿no? Yo estuve leyendo el libro, pero a su vez al ver que no va a haber conceptos, ¿no? O desarrollar conceptos, o sea, que no hay una pregunta en la que yo desarrolle lo que es el problema de investigación o el problema de... ¡Ay, se me cae a cada rato, perdón! No hay problema. El celular, ahí es como cómo se abordaría el tema del problema de la investigación en un parcial, porque yo lo tengo muy teórico desde el libro de donde yo estoy leyendo. Esa era mi pregunta puntualmente. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se abordará desde el examen? Exactamente no lo sé. Lo que podés ver es, reitero lo que decía al principio, esto de en un párrafo encontrar cuál es la pregunta de investigación, ¿no? La pregunta, recordarán ustedes que está dentro del problema, ¿no? Sí. Bueno, y de ahí, bueno, sacar hipótesis, variables, etc. También puede ser, pero que les pregunten, digamos, qué es no creo qué es un problema de investigación, no, cómo está compuesto, podría ser, pero definiciones así exactas no va a haber. ¿Algún condicionante Lo sobre que el problema de sí, investigación? Nada. o sea, recordemos que el problema de investigación, recordemos qué es, y que está compuesto también por objetivos, ¿se acuerdan? Sí, Objetivos de sí. investigación, que eso hay que sentarse y redactar, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno busca con esa investigación, ¿sí? Eh, eh, Siempre se escriben en infinitivo, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Los objetivos de investigación pueden ser 2 o 3, algunos ponen más, bueno, es a dónde quiere llegar esa investigación, ¿sí? Y después, bueno,
la redacción misma del problema, que es como si fuera una introducción al problema, ¿sí? Porque uno empieza, digamos, a hacer esa introducción, que no se la vamos a pedir en el examen, pero yo se los cuento para refrescar un poco, digamos. Uno hace esa introducción y va, al que lee, lo va llevando a cada vez meterse de un tema más general a uno más, ¿no?, particular, y nos vamos adentrando en el problema. Y después se ponen los objetivos y después todo eso se sintetiza en una pregunta de investigación. ¿Sí? Gracias. Y después, no, nada. Y después está la parte donde son 2 párrafos que uno tiene que hablar acerca de la viabilidad o la factibilidad de la investigación. Es decir, las posibilidades que hay de hacer la investigación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito determinada máquina para hacer una investigación, ¿sí?, y no otra, ¿sí?, entonces hay que ponerlo. Entonces, viabilidad. Tenemos la posibilidad de hacer esta investigación porque contamos con el material humano y además con nos han facilitado la fundación tal o el organismo público tal, nos ha facilitado esta máquina para hacer tal cosa. Entonces, está redactado, está escrito, está planteado, está mostrado a quien lea que eso se puede llevar a cabo. Y después otro párrafo último que habla de las consecuencias de la investigación, que en general es algo, digamos, se escribe desde lo negativo, es decir, qué consecuencias, digamos, tiene esa investigación en cuanto a lo social, en cuanto a la vida de algunas de las personas que están involucradas en la investigación o en las personas que se están investigando. ¿Sí? Si se hacen investigaciones sobre, ¿cómo se llama?, agroquímicos, ¿sí?, uno tiene que plantear ahí que seguramente no va a haber consecuencias para las personas, ¿sí?, que viven en las inmediaciones. Hay cuestión que no sucede nunca, pero digo, pero bueno, uno tiene, cuando habla de las consecuencias de la investigación, tiene que pensar en eso. Esto es parte de todo esto conforma el problema de investigación. ¿Sí? Ya les digo, se sintetiza con la pregunta. ¿Qué hay en la pregunta? ¿Qué hay en la pregunta de investigación? Si el tipo de estudio es descriptivo simple, puede haber una pregunta de investigación, o 2, o 3, pero todas de a una, sin enlace entre una y otra. Porque si yo quiero conocer 2 variables, se lo digo de la forma más fácil. Yo quiero conocer algunas variables de los estudiantes de metodología. Entonces, bueno, pongo, a ver, edad promedio de los estudiantes. Quiero conocer la edad promedio de los estudiantes, quiero conocer la altura promedio de los estudiantes, ¿no?, de los y las estudiantes. Quiero conocer el color de cabello predominante entre los y las estudiantes. Por decir cualquier tontería. Pero, fíjense, puse 3 preguntas de investigación, no tienen ninguna, está relacionada con la otra. Solamente que hablan de las mismas unidades de análisis, las mismas personas que quiero conocer. ¿Sí? Entonces, así se construye la pregunta de investigación. Entonces, si el tipo de estudio es descriptivo simple, se hace como dijimos recién. Ahora, si el tipo de estudio fuera correlacional, tendríamos que hablar ya mínimamente de 2 variables. 2 variables, exacto. Entonces, la pregunta, en general, cuando uno no conoce mucho, puede ser ¿qué relación hay entre esto y aquello? ¿Sí? ¿Qué relación hay entre, no sé, el tránsito en Loma de Zamora y las constantes llegadas tarde de los alumnos, ¿no?,
a la clase de metodología. ¿Hay relación? Bueno, la investigación va a decir si puede haber relación, alta relación, justo en ese horario hay mayor nivel de tránsito y hay mayor cantidad de llegadas tarde de alumnos. Entonces, podemos decir, el resultado podría ser, hay relación. Ahora, pero eso ya va a ser el resultado. La pregunta de investigación sería, ¿hay relación entre esto y aquello? ¿Hay relación entre el nivel de tránsito en Loma de Zamora y las llegadas, el presentismo de los alumnos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, como verán, dos variables. Y por último, la pregunta, es decir, que siempre está orientada al tipo de estudio, fíjense. La pregunta de investigación orientada al tipo de estudio explicativo es cuáles son las causas de que los alumnos, el presentismo de los alumnos disminuya, ¿sí? Los días jueves, por ejemplo. Entonces, ¿hay relación con eso? Bueno, hay causa y hay efectos. ¿Mm? Si es explicativo, estamos buscando una causa y un efecto. Mínimamente. ¿Por qué mínimamente? Porque mínimamente tenemos dos variables. En los explicativos, como les decía antes, hay muchas variables. Pero mínimamente tiene que haber dos. Y uno tiene que ejercer como causa, el otro como efecto. ¿Sí? Hay dos variables y cuanto a la categorización compleja. En los explicativos, sí, en general sí. En el ejemplo que dio, es compleja. Y acá tenemos la relación de mi gran duda sobre la dependiente y la independiente. Aquí existe una relación en este planteo de hipótesis. Sí. ¿Cuál sería? A ver si te animás a mirarla. Con términos de... Yo creo que sí, que es dependiente, porque la relación entre el tránsito y las llegadas tardes al colegio, bueno, está bien, es compleja porque hay que hacer una elaboración respecto, y hay que desglosar respecto de lo que puede llegar a ser el tránsito, ¿no? Pero en este caso veo como algo más directo, como una relación, como que algo conlleva a la otra. Ponele que hablamos del presentismo, ¿no? Los Sí, estudiantes vienen o faltan, ¿sí? sí. Entonces, hablamos de presentismo y el nivel de tránsito en Loma de Zamora los días justo de clase de metodología. Entonces, si lo damos vuelta, podemos decir que el presentismo es la causa del tránsito, del nivel de No, tránsito. No tiene sentido. En cambio, si decimos el nivel de tránsito tiene un efecto o es la causa de, ¿sí?, el presentismo, alto o bajo, ¿sí?, etc. usted siempre aconseja que antes de tirarnos a esa a categorizar sobre la naturaleza de esa categorización, perdón, que sea reiterativa, dé vuelta y reformule la pregunta. Cuando no queda claro, cuando no te Ok, queda claro, o sea, la categorización estricta la podés hacer. Lo que sí, si vos no te queda claro cuál es el papel de una, independiente o dependiente, ahí digo yo que conviene, digamos, dar las vueltas para ver si tiene sentido. claro, porque acá si la doy vuelta, la llegada tarde no puede ser por el tránsito. Claro, No, claro, o sea, ponele que los alumnos se vienen o quedan faltan, dormidos, sí. y eso influye en el en el nivel de tránsito. Y no, Así no tiene sentido. Pero si lo damos vuelta, tiene un sentido lógico. ¿Sí? gracias. Yo les voy a poner ahora acá en el chat, como estaba prometido, el link para que se anoten para el presentismo. Esta es una clase de repaso, pero cumplimos con esto y
si no hay problemas. Y ahí tienen, ahora lo voy a habilitar para que se puedan anotar. Bueno, ahí está habilitado, ¿sí? Bueno. No encuentro. Está en el chat, ¿sí? Bien, miren, yo les quiero mostrar muy brevemente compartir pantalla y mostrarles una noticia periodística que salió hoy acerca de un descubrimiento, pero para leerlo en clave metodológica solamente. Ya les digo, la noticia está bastante mal presentada, digamos, pero a nosotros nos puede servir porque para leerlo, ya les digo, para descubrir los temas metodológicos de los que habla. ¿Mm? Esto es de ámbito financiero, en la página online, es un tema de la arqueología. Yo no soy arqueólogo, pero sin embargo, algunas cosas las puedo adivinar, ¿sí? Bueno, la cuestión es que dicen, arqueólogos definieron una nueva ruta con la que se pobló América, ¿no? Algo que antes estaba definido y ahora parece que encontraron otros indicios de que hubo una nueva ruta, ¿sí? Por otro lugar también se llegó a América hace muchísimo tiempo. Es sobre un documento y acá, bueno, acá hay una foto de un espacio, esto es un sitio arqueológico, uno de los tantos de que se investigaron 3 y, bueno, encontraron lo que llaman artefactos, que son ni más ni menos que los que usaban esas poblaciones, ¿sí? Desde piedras talladas hasta, qué sé yo, vasijas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a leerlo un poquito, pero intentando ver las cuestiones metodológicas que tiene. Miren, dice, un nuevo análisis de los sitios arqueológicos en las Américas desafía las teorías de que los primeros humanos de América del Norte llegaron antes de la migración asiática por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es un paso, ¿no?, entre en América del Norte, en la punta, digamos, por donde habrían llegado de Asia a América. Pero fíjense que dice, ya la primera opción dice desafía las teorías. Es decir, que ya había teorías sobre este tema que por supuesto estaban basadas en investigaciones. Bueno, hay un profesor que se llama Surovell y dice que el análisis sugiere que la mala interpretación de la evidencia arqueológica en ciertos sitios en América del Norte y del Sur podría ser responsable de las teorías de que los humanos llegaron mucho antes de hace 13.000 o 14.200 años. Es decir que esta segunda oración está hablando de que los datos se interpretan. ¿Sí? Hay una interpretación en los datos. Todos los datos solos, esto se los digo y después se los voy a repetir, los datos solos no nos dicen nada. Todos los datos necesitan una interpretación y esa interpretación está en el marco teórico que construimos previamente. Eso es lo que les da un sentido. ¿Sí? Eso les da un sentido a los datos. Bien. Esperen que ahora me perdí. Acá estoy. Bien. Avanzamos un poco rápido. Este mapa no tiene ningún dato marcado, así que seguramente son rutas, pero no lo sabemos. Bueno. Acá dice básicamente el siguiente párrafo, que habla sobre el debate sobre el poblamiento de las Américas en general, ¿sí? Que llegaron desde Asia a través de un puente terrestre de Beringia hasta hace 14.200 años y luego se dispersaron hacia el sur. Estas son sobre investigaciones que se realizaron. Ahora, las conclusiones de este investigador y sus colegas dice que se basan en
depósitos arqueológicos enterrados, ¿sí? Lugares como el que vimos hace un ratito, donde encontraron evidencia, encontraron datos, ¿sí? Pero acá dice algo nuevo, dice que utilizaron una nueva estadística llamada índice de integridad estratigráfica. No sé lo que es, un gráfico acerca de estratos, pero no lo sé. Lo que sí me fijo es que habla de una nueva estadística, es decir, una nueva forma de analizar los datos, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos al análisis de datos, vamos a ver una forma de analizar los datos, o varias formas que se pueden hacer, pero acá dice que ellos a través de una nueva estadística, una nueva análisis de datos diferente, encontraron datos nuevos, ¿sí? Entonces dice, si bien la integridad estratigráfica de los primeros sitios arqueológicos en Alaska es alta, es decir, los datos anteriores siguen confirmados, después dice que produce evidencia sólida, esta nueva estadística, que respalda la ocupación humana inequívoca. Los sitios en lugares más al sur, ¿sí?, que apuntan a una posible ocupación humana anterior, muestran signos de mezcla de artefactos entre múltiples periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el nuevo análisis que hicieron no invalida lo viejo, pero dice que también al sur encontraron algunos artefactos nuevos, ¿sí?, pero que son de múltiples periodos de tiempo. Es decir que hasta acá no pueden ellos todavía ni refutar la hipótesis anterior, ni confirmar la nueva. Solamente agregan algunos datos más, ¿no? Esto no deja de ser interesante, digo. Porque esto también para que ustedes piensen que no es todo a todo o nada, ¿sí?, en la investigación, ¿sí? No es que se descubre algo y lo anterior ya no sirve, ¿sí? Esto va con pie de plomo, digamos. Bien, acá traza una hipótesis. Dice, si los humanos lograron romper las capas de hielo continentales significativamente antes de hace 13.000 años, debería haber evidencia clara de ello en forma de al menos algunos componentes arqueológicos, bueno, estratigráficamente discretos, con un recuento de artefactos relativamente alto. Eso es lo que esperan encontrar con la hipótesis que trazan. ¿Y qué dice finalmente? Como comentario, resultado de su investigación. Hasta ahora no existe tal evidencia. Si no encontraron tantos artefactos. Encontraron algunos, pero no tantos. Entonces dice, nuestros hallazgos respaldan la hipótesis de que la primera llegada humana al Nuevo Mundo, acá el Nuevo Mundo está mal dicho también, ocurrió hace al menos 14.200 años en Beringia y hace aproximadamente 13.000 años en las latitudes templadas de América del Norte, ¿sí? Es decir, las que no estaban congeladas. Aún no se han obtenido pruebas sólidas de la presencia humana antes de esas fechas. No pueden decir que eran más viejos, ¿sí? Hasta esa edad, hasta los entre 14.200 y 13.000 años pueden asegurar la presencia humana. Bien, después de hablar del nuevo análisis, ¿no?, que comparó, fíjense, esa integridad estratigráfica, ese análisis nuevo que hicieron, en 3 sitios, ¿sí? Esto de las jurisdicciones que hablábamos en el ejemplo al principio, ¿no? En 3 sitios. Bueno, acá dice 2 en Texas y 1 en Idaho, un lugar que se llama Idaho. Y encontraron mezclas significativas, es decir, que mezclas de distintas épocas, artefactos de distintas épocas, pero estaban ahí y eso ya prueba algo. Bien, después dice lo que no pudieron hacer. También habla de los sitios que afirman tener más de 13.000 años, son pocos, y los datos que respaldan su estado como sitios se han difundido de manera deficiente. Es decir, que siempre se basan en datos, ¿sí? Acá está diciendo que
los sitios arqueológicos, ¿no?, donde uno busca estos artefactos son pocos, y los que afirman tener más de 13.000 años son pocos, y los datos no se difundieron bien, entonces quedan dudas, no pueden confirmarlo. Bueno, dado el estado de los datos disponibles sobre estos sitios, debemos preguntarnos, acá viene la pregunta, si hay sitios en las Américas al sur de las capas de hielo que muestren una ocupación cultural inequívoca y estratigráficamente discreta, con número suficiente de artefactos de clara fabricación humana. Esta es la pregunta que se están haciendo, una pregunta de investigación. Eso es lo que quieren descubrir, ¿sí? Entonces, dice que el documento no descarta, no descarta por completo la posibilidad de que los humanos colonizaran las Américas en una fecha anterior. No lo descarta, pero por supuesto no lo puede asegurar, no tiene los datos, ¿sí? Dice, pero si lo hicieran, deberían haber producido suficientes superficies de ocupación estratigráficamente discretas. Discretas quiere decir cantidades concretas, ¿sí?, que se puedan contar, digamos. Bien, ¿qué más dice? Maldito fluido, acá hay unos huevos. Bueno, después concluye ya la investigación, por lo menos en la nota. Dice, cuando no hay presentes ocupaciones discretas estratigráficamente, se deben realizar estudios adicionales para demostrar que existe la integridad estratigráfica de la asociación entre los artefactos y los estratos fechados. Es decir, no tienen muchos lugares, ¿sí?, no hay presentes, dice, ocupaciones discretas, no hay tantas, entonces está pidiendo que se hagan estudios adicionales, como dice acá. ¿Para qué? Fíjense, esto es correlacional. Para ver la asociación entre artefactos, o sea, todo lo que hablamos recién, ¿no? Las piedras, vasijas, cuestiones artefactos que usaran esas comunidades, y los estratos fechados. Los estratos son los lugares. Entonces lo que está diciendo es que se necesitan más investigaciones. Bueno, esto básicamente es lo que quería mostrarles. Voy a dejar de compartir la pantalla. Me pareció interesante porque se puede leer en clave metodológica, digamos. Yo no soy arqueólogo, pero sí habla de investigaciones que se están haciendo, y algo que sucede habitualmente es que con una sola investigación es difícil ya encontrar la respuesta a la hipótesis, ¿sí? No pudieron hacerlo, y al final concluyen con que se necesitan otros estudios. Sí, es una investigación. Acá Alejandra pregunta si es compleja. Es compleja, claro. De hecho, fíjense, encontraron más datos cuando hicieron un análisis diferente. Repito, no soy arqueólogo, sino no tengo la menor idea de cómo se hace ese análisis nuevo, pero sí, solamente lo leo desde la metodología y veo que como un análisis nuevo dio datos que antes no existían o que no habían sido tenidos en cuenta, ¿sí? Bien, así que fíjense cómo ellos también trabajan con hipótesis, trabajan con preguntas de investigación, ¿sí? Primero preguntas de investigación, primero datos, ¿no? Datos, investigaciones previas, después preguntas, después hipótesis, después van al terreno a buscar. ¿Qué hicieron? Compararon 3 sitios, 3 lugares, ¿sí? Y después llegaron a una conclusión. No podían ni confirmar la hipótesis, pero tampoco podían refutarla. ¿Se acuerdan de la palabra refutar? Era indicar que la hipótesis estaba equivocada y que la realidad no mostraba lo que la hipótesis decía. Cuando pasa esto, que una hipótesis es refutada, solamente pasa eso, o sea, refuta la hipótesis. No quiere decir que la investigación esté mal hecha,
¿sí? No quiere decir que la investigación no sirve para nada, porque el refutar una hipótesis, porque uno ¿qué es lo que más quiere? Que la hipótesis se confirme, ¿no? Lo que yo dije, que a mí me parecía por mi trabajo previo, la realidad lo mostró que sí sucede. Es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Es una satisfacción. Pero cuando pasa lo contrario, que la realidad muestra que no era así, no era por ese camino. O sea, es un conocimiento nuevo que se adquiere, ¿sí? Y que ya sea en el mismo equipo de investigadores o en otro, pueden tomar en cuenta, analizarlo bien, cómo se hizo y tenerlo en cuenta para futuras investigaciones. Y que siempre hay un dato nuevo, siempre hay algo nuevo, un conocimiento nuevo, por más que una hipótesis sea refutada. Bien, eso les quería mostrar para observar un poco cómo funciona esto en otro ámbito, ¿no? Diferente al nuestro, al de ustedes y incluso al mío también, pero nos sirve para observar que también usan las mismas categorías que estamos viendo nosotros. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro tema? ¿Algún otro tema más? ¿Se pudieron anotar acá? Anótense en el Google Forms. Sí, se puede. Genial. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Una pregunta? Acuérdense de los grupos, vayan, no lo dejen de lado, esto de trabajar con sus propios grupos sobre un tema. Vayan acordándose, por más que estamos ya sobre casi la fecha del examen, pero es bueno que vayan pensando en un tema de investigación, ¿sí? Algo que se pueda hacer, una pregunta, unas variables que quieran investigar. Así que bien, algo más, si no, podemos ir finalizando, no sé si queda alguna consulta o algo más. No, profe, creo que no. Yo por lo menos dejé, o sea, la pregunta que había hecho ya me quedó claro. Fenómeno, bueno, me alegro. Muy bien. Bueno. Ahí me dijo no, Alejandra, no sé qué quiere decir. Todavía no soy no. O no, me quiso decir, no sé, no entendí bien. No. Bueno, una broma. Bueno, bueno, les agradezco por quedarse hasta el final. Y bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta a través del campus, ahí estamos. Los grupos, cada uno con su tutor, tutora. Pueden también, acuérdense de hacer consultas, incluso si no tienen todavía el tema preparado o pensado o discutido, también pueden hacer preguntas para orientarse, ¿sí? Así que bueno, nos estaremos entonces viendo en la próxima, ¿sí? La semana que viene, presencial, examen, ¿qué día es? 27. El día 27, allá en facultad. Así que es un miércoles, así que bueno, irán mis compañeros y compañeras de los miércoles. Y bueno, nada, lo mejor, que tengan suerte, que les vaya bien, estudien y bueno, nos vemos entonces la próxima. ¿Estamos? Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, muy bien.